módulo 2 de la materia de Teoría de la Argumentación Jurídica. Como ya saben, mi nombre es María Margarita Bertolino y vamos a seguir viendo los temas referidos a este módulo. Vamos a repasar lo que son los objetivos generales de la materia, que tienen que ver con adquirir los conocimientos básicos de los problemas y herramientas más importantes de la argumentación jurídica. Ese sería el general. Luego lo podemos ver desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Todo esto para que nos sirva a nosotros el poder adquirir estas habilidades en la rama de la argumentación. También vamos a repasar el esquema conceptual de la materia, en el cual tenemos en la primera parte la argumentación en general, por qué argumentar, las reglas generales, los argumentos deductivos y no deductivos, las falacias, los ámbitos de la argumentación jurídica, el silogismo judicial, la justificación interna y externa, la lógica de los sistemas normativos, el problema normativo. Luego seguimos con las cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte, los alcances del derecho a la vida, razones para la acción, razón teórica y razón práctica, función normativa y motivacional, el concepto de acción, acción normativa y no normativa, estructura de las acciones y los significados del argumento práctico. En lo que hace al módulo 2, específicamente lo que vamos a ver ahora, nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Distinguir los diferentes ámbitos de la argumentación jurídica, es decir, estos ámbitos, qué implicancias van a tener en cada uno de ellos. Reconocer las características del silogismo judicial y sus ventajas, según la postura de Atienza, que es el texto que trabajamos. Observar la aplicación de la justificación interna y externa en los diversos casos que se puedan presentar. Y por último, comprender la relevancia del aporte de la lógica de los sistemas normativos que realizan Alchurrón y Bullischin. Antes que nada, vale la pena aclarar, como ya les anticipé, que este módulo es representativo de una selección de temas de cada una de las unidades. En cuanto a la parte de la argumentación jurídica, en donde utilizamos el texto de Manuel Atienza, hemos seleccionado como más relevante los ámbitos de la argumentación jurídica, cada uno de ellos, las implicancias y lo que sería el silogismo judicial, con sus características. Y por otro lado, tenemos el texto de Alchurrón y Bullischin, en donde tenemos las distintas implicancias que va a tener la lógica de los sistemas normativos, su relevancia y los aportes que realizan. Entonces, estos dos temas, estos dos grandes, digamos, núcleos conceptuales son en los cuales nos vamos a basar. Según el esquema conceptual que estamos viendo en la placa, tenemos, como les decía, los ámbitos de la argumentación jurídica, en donde tenemos la producción de normas, la aplicación de las normas y la labor de la dogmática jurídica. De ahí se va a producir el silogismo judicial, que es el silogismo que utilizan los jueces cuando toman las distintas decisiones, los pasos los cuales los lleva a tomar estas decisiones y sus características. En este caso vamos a advertir que es un silogismo que tiene límites, que tiene inconvenientes. Entre ellos, ¿se acuerdan cuando vimos las reglas generales? En el otro módulo, en las reglas generales, estaba este carácter entimemático que tienen los argumentos, que quiere decir que muchas veces no están explícitas las premisas. Esta es una de las características del silogismo judicial. Luego vamos a ver la justificación interna y la externa, es decir, cuando un juez o una persona encargada de tomar una decisión en algún ámbito puede resolver a través de una justificación interna y cuando tiene que recurrir a una externa. En el caso de las situaciones simples nos vamos a guiar por la justificación interna y en los casos difíciles la justificación externa. Luego tenemos el aporte este aporte latinoamericano, como les decía, de la lógica de los sistemas normativos y este aporte de la lógica deóntica nos va a llevar a la definición de problema normativo, a la definición de los ámbitos que va a tener este problema y la subsiguiente reconstrucción del mismo. Eso sería entonces el esquema conceptual del módulo 2. Bueno, ya retomando
puntualmente las ideas de Manuel Atienza. Este filósofo y profesor de filosofía del derecho es un aporte muy significativo que hace a la ciencia del derecho. Lo que podemos ver es que él un poco remonta esta idea clásica de volver a la retórica, de volver a la tópica, a la oratoria y de revalorizar lo que sería la argumentación jurídica. Recuerden que ya estuvimos comentando someramente esta cuestión de que fue dejada de lado, más que nada con el tema del positivismo en el siglo XIX y con todas estas nuevas tendencias. Ahora en la actualidad se está intentando volver a lo clásico. Entre Manuel Atienza también se va a apoyar en McCormick, en Perelman, que son autores que rescatan este valor y esta importancia de la argumentación jurídica. Sin duda, la teoría de la argumentación jurídica, como dice la placa, tiene como objeto de estudio las argumentaciones manifestadas en contextos jurídicos, sin duda. Y lo que vale la pena resaltar es que para la formación de un abogado es muy importante conocer las distintas teorías de la argumentación jurídica, su conformación, porque hace a la habilidad de argumentar, nos va a definir como buenos futuros abogados. Sin duda es un campo en donde se evidencia la aplicación de esta disciplina. Bueno, yendo puntualmente al texto de Manuel Atienza, este autor nos va a plantear la existencia de tres campos en la argumentación jurídica. El primero de ellos es el contexto de producción de las normas jurídicas. Este contexto a la vez se puede subdividir en la fase prelegislativa y la fase legislativa. La fase prelegislativa es cuando generalmente se suscita una polémica, un conflicto. Primeramente se lleva a cabo esa discusión en la opinión pública, en los medios de comunicación, por ejemplo, una necesidad determinada, por ejemplo, de mayor seguridad ante los distintos problemas que se han suscitado. Ese debate se genera primeramente en la sociedad, en estos contextos informales, digamos, donde más que nada son visiones, ideologías, creencias, terminan siendo debates más políticos que jurídicos, no tienen tecnicismos ni reglas que llevar adelante. A diferencia de lo que sí ocurre en el ámbito legislativo, en donde tenemos un órgano encargado de la producción de las normas jurídicas y va a estar guiado por estas formalidades, ¿no? De esta forma, estos contextos se van a relacionar porque muchas veces va a surgir la necesidad en la sociedad, en la gente, de que se haga alguna reforma en materia legislativa y empiezan, ¿no?, toda la cuestión del debate y de los aportes y luego se traslada a lo que sería el Congreso y ya el debate y la posterior formulación de la norma. El segundo de los campos va a ser la aplicación de las normas jurídicas a la resolución de los casos. En esta situación va a entrar en juego el rol del juez y de los órganos administrativos que puedan llevar adelante alguna de estas tareas. Es decir, se va a aplicar la norma jurídica que ya ha sido creada a un caso concreto, ya sería un problema sobre los hechos. Tengamos en cuenta que hay una distinción entre problemas del derecho y problemas que tienen que ver con los hechos. Los del derecho están más abocados o relacionados a lo que es la interpretación de una norma, su alcance, su aplicabilidad. Son cuestiones que generalmente entran más en juego las teorías de la argumentación jurídica que en el campo específico de la resolución de un hecho, en donde ya sería competencia exclusiva de estos órganos de administración de la justicia y demás. Y por último, el campo de la dogmática jurídica. La dogmática jurídica, en este caso, ya es una actividad más de investigación científica, de suministrar criterios ante los cuales tenemos que aplicar una norma, en qué casos se debe tener en cuenta esa norma y para cuáles no. Termina siendo como tiene varias funciones la dogmática jurídica.
pero termina siendo como un aporte, ¿no? Más que nada cualitativo a la ciencia del derecho, porque va a sistematizar y organizar el sistema jurídico. En este ámbito muchas veces situamos, ¿no?, la visión de la teoría de la argumentación jurídica, porque tiene que ver, por ejemplo, con esos casos en donde tienen un carácter bastante complejo, controversial y polémico, en donde no podemos tomar una decisión directamente, sino que tenemos que evaluarla y estar poniéndola en consideración con muchos valores e ideologías. Ya vamos a ver más adelante, en el módulo siguiente, en casos, por ejemplo, donde se pone en juego la vida o está tensionando con la libertad personal, en esos casos, esa decisión, esa postura, entra en juego el dogmático jurídico que va a aportar esos criterios para resolver este conflicto. Pero a grandes rasgos, luego de haber enunciado estos tres campos, podemos ver que no son campos aislados, inconexos, sino que todos se complementan y se relacionan. Porque muchas veces en la resolución de un hecho concreto se tiene que recurrir a principios de la dogmática o viceversa, o la dogmática necesita del apoyo de este contexto. Y muchas veces es necesario que no simplemente se van a resolver casos concretos, sino que se tenga que, por ejemplo, considerar la inconstitucionalidad de una ley. Por ejemplo, en ese caso estamos hablando más de criterios un poco más amplios que no tienen que ver con la cuestión puntual de los hechos. Bueno, ya entrando en lo que sería el tema del silogismo judicial, nos encontramos en la estructura que es de carácter similar a lo que va a ser el silogismo práctico. El silogismo práctico se diferencia de este silogismo deductivo que ya vimos y comentamos, en donde va a tener otro tipo de normas, otro contenido, es decir, sus proposiciones una va a ser una norma. Entonces, el carácter de que sea una norma, estamos aludiendo que no puede ser ni verdadero ni falso. ¿Se acuerdan cuando vimos las proposiciones? Que las proposiciones podían llegar a ser verdaderas o falsas. En este caso, las normas pueden ser válidas o inválidas. La estructura va a ser similar al silogismo práctico, les dije, y va a tener una conformación de una norma general, un hecho, y por conclusión va a tener la consecuencia jurídica prevista por la norma. Este tema es muy interesante reverlo y considerarlo porque es el silogismo que lleva adelante el juez y los distintos pasos que debe llevar para tomar una decisión. Por lo tanto, bueno, vamos a ir cerrando este bloque, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos con la explicación de este tema. Bueno, continuando con la clase, estábamos viendo que el silogismo judicial tenía la estructura de un silogismo práctico. Habíamos visto cómo estaba conformada su organización, la premisa, las dos premisas y la conclusión. Pero ¿qué pasa? Esta estructura no nos deja conforme, digamos, no es posible graficar todo el proceso que se lleva adelante cuando se toma una decisión. Entonces vamos a esgrimir algunos de los inconvenientes que pueden estar presentes en esta clase de silogismo.
Uno de ellos es que la conclusión no muestra el fallo de la sentencia, sino un paso previo a ella. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo como norma general, por ejemplo, el que robare va a ser penado por una pena de 2 meses a 1 año. Luego tengo un hecho, Juan robó, y luego tengo una conclusión en donde tengo que enlazar el hecho, que es que Juan robó, con la pena que nos está planteando la norma general. Nos queda en una especie de enunciado normativo que a Juan se le debe aplicar esa pena. Pero nos falta el paso más, en donde a Juan se lo condene. Es decir, que este inconveniente que les estoy resaltando tiene que ver con que faltan pasos. Por lo tanto, el carácter que va a tener esta argumentación va a ser de tipo entimemático. Y de nuevo volvemos a las reglas generales. Parece un poco reiterativo esto, pero nos sirven estos ejemplos para ver cómo están vinculadas directamente y causalmente las reglas generales de la argumentación a estos casos puntuales. Por lo tanto, otro de los inconvenientes que podemos mencionar es que no va a reflejar de una manera satisfactoria el proceso de la argumentación. Las premisas van a necesitar nuevamente justificación. ¿Y esto qué quiere decir? Recordemos la cuestión del juez, el rol del juez. Ante esto se han generado muchas teorías y muchos posicionamientos acerca de cuál es el proceso que lleva adelante la toma de la decisión, tanto del juez como del jurado. Hay muchas visiones, pero podemos sintetizar en que hay una postura, que es el modelo de Kaplan, en donde nos habla de una impresión inicial, en donde, como toda persona subjetiva, que tenemos subjetividad, tenemos una serie de prejuicios que son los que primero toman contacto, ¿no? La situación puntual del día, luego viene todo el cúmulo de información, de los hechos, de las pruebas, todo el proceso va a llevar que el juez tome la decisión. Pero esa decisión debe ser justificada, porque estamos en un contexto en donde estas autoridades es necesario que justifiquen y expliquen por qué han llevado adelante determinada decisión. Les recalco esto porque, en contrapartida con esta visión, hay una visión así muy polarizada que plantea, por ejemplo, que el juez, al ser una autoridad, no tiene por qué explicar o justificar la toma de sus decisiones, sino que están plenamente avaladas por el rol que cumple en la sociedad. Sin duda eso, en la actualidad, en el siglo en el que vivimos, no tiene mucha cabida, ya que cae de maduro que es necesario llevar adelante este proceso. Bueno, el punto siguiente que resaltamos en la placa dentro de los inconvenientes dice que la argumentación es entimemática. Esto se deriva sin duda de lo que acabo de comentar. Se necesita añadir premisas para reconstruir un proceso argumentativo. Es decir, el juez va a tener que agregar otras premisas para que nuestra argumentación tenga un cierre, un sentido. Luego tenemos que el silogismo muestra las etapas que transita el juez para poder decidir. Eso sería, sin duda, el paso que lleva adelante esta autoridad para tomar una decisión. Como les decía, teníamos ese enunciado final, que es la conclusión, que no muestra el paso de la acción. Es decir, tenemos un enunciado normativo, vamos a necesitar un paso más, agregar qué es lo que pasa, si se lo condena, cuánto se lo condena, cuánto le corresponde, si fue culpable o no, para que nuestro silogismo tenga, digamos, un cierre y una completitud. Luego tenemos la cuestión de la justificación externa y la justificación interna. Esto viene en relación directa con lo que les estaba comentando. Sin duda, vamos a encontrarnos con casos simples y casos difíciles. Los casos simples van a ser los casos comunes, ordinarios, en donde la labor del juez va a ser derivar una inferencia lógica de las premisas, llegar a la conclusión. Va a ser de lógica deductiva.
Sin duda, como ya estuvimos comentando, este autor nos va a plantear que la lógica deductiva, la lógica clásica, va a tener sus inconvenientes con la aplicación al derecho, porque en este caso las normas no van a tener ese carácter verdadero o falso, y entonces es muy complicado atenernos simplemente a esa estructura que nos proporciona la lógica deductiva. Por lo tanto, vamos a necesitar seguir argumentando y seguir justificando las decisiones para que realmente tengan un sustento. Luego tenemos los casos difíciles. En estos casos son controversiales, entran en juego muchas otras cuestiones relevantes, y es difícil poder arribar por deducción, casi diría imposible. Por lo tanto, se van a tener que estar agregando nuevas justificaciones para poder arribar a las premisas y poder tener las premisas, porque muchas veces no se encuentran, sino que hay que llevarlas a cabo por un procedimiento de inducción. La inducción nos va a servir para poder arribar a este conocimiento. Generalmente la de los casos difíciles, como hemos visto, las teorías de la argumentación se ocupan de ella. Vamos a tener oportunidad más adelante de ver casos complejos y controversiales en donde veremos cómo estamos implementando nuestras argumentaciones. Algo más para agregar de esto, podemos decir que si nosotros tuviéramos un silogismo que refiere a una condena, lo podemos traspasar a lo que sería un modus ponens y un modus tollens. En el caso del modus ponens, ¿se acuerdan que estuvimos viendo las clases de silogismos deductivos? El modus ponens sería una condena, y en una absolución tendría que ver con el modus tollens. Eso sería una aclaración como para vincular un poquito lo que sería la lógica deductiva. Pero a grandes rasgos, lo que podemos expresar en esta parte es que no termina siendo del todo satisfactorio esta estructura que poseen. Bueno, ahora comenzaríamos con el tema de la lógica de los sistemas normativos. Este aporte es un aporte muy importante y significativo que proviene de lo que sería la lógica deóntica. La lógica deóntica la vamos a encontrar en autores de considerable peso y relevancia, como van a ser von Rey, Leibniz, pero desde el aporte latinoamericano, y esto es para destacar, tenemos la visión de Carlos Alchurrón y Eugenio Bullisin. Esta lógica deóntica, la definición es que se ocupa de los conceptos normativos. Nos habla de permisión, de obligación, de prohibición y de los usos normativos del lenguaje. A grandes rasgos podemos ver que es un aporte importante, que muchas veces lo que se plantea es que el derecho o la ciencia jurídica, la epistemología, todavía no han podido conjugar, digamos, de una forma integradora los distintos aportes. Y la crítica que le hacen estos autores en su texto es que sería muy productivo que se pudiera encontrar una forma de conexión entre estas disciplinas, más que nada en materia de lo que es la metodología jurídica, que está un poco no muy desarrollada, digamos. También se plantean la visión de el aporte o qué modelo digamos, de norma nos va a servir. Aparentemente, cuando hablamos de permisión, de obligación, pensaríamos en las normas morales. Pero ¿qué reprochan ellos de las normas morales? Que no cuentan por ahí con la estructura, con la codificación y la organización que tienen las normas jurídicas. Por eso es que van a guiar su principal atención a lo que son las normas jurídicas. Para esto nos vamos a encontrar con el modelo de ciencia sistematizadora que proponen esta categoría, en donde se le va a dar mucha importancia a lo que es la norma, el sistema normativo y el sistema jurídico. Ellos llevan adelante esta sistematización
esta búsqueda de un sistema más económico, más organizado, en donde reemplacemos aquellos conceptos que son vagos, que son redundantes, para poder darle una mayor cabida a esta sistematización. Y los pasos que se plantean son básicamente 3 para llevar adelante este proceso. El primero es la determinación de la base del sistema jurídico, luego la sistematización por medio de inferencias y por último la reformulación del sistema. Mediante estos pasos vamos a lograr llevar adelante esta sistematización que es tan ansiada por estos autores. Vamos a compartir un video de una entrevista a Manuel Atienza realizada en abril de 2010. Es muy valioso este aporte que nos va a traer este video, porque Manuel Atienza es el autor de 2 textos que utilizamos en nuestra materia. Lo que tiene que ver con razones del derecho y tras la justicia. Por lo tanto, valoramos y resaltamos esta visión que nos trae la entrevista y prestemos atención a cuáles son los criterios de este autor, el balance que hace acerca de la importancia de enseñar la filosofía jurídica, la teoría de la argumentación, la importancia que tiene para la formación de los futuros abogados y toda una serie de cuestiones que van a poder deducir. Una aclaración que les quería hacer es que el audio del video no es de muy buena calidad, porque es un video más que nada de tipo casero, que se realiza en un café, que bueno, tengamos un poquito de paciencia con respecto a eso y tratemos de rescatar cuál es el fundamento de este aporte que nos trae la entrevista de Manuel Atienza. El doctor Manuel Atienza es destacado profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Dirige ya una famosa revista Doxa de Filosofía del Derecho. Ha escrito muchísimos libros. Acaba de publicarse su libro Bioética, Derecho y Argumentación. Se han editado también en Lima, en el Fondo Editorial de la Universidad de Garcilaso, La Guerra de las Falacias, un conjunto de artículos que podrían condensar de manera práctica sus contribuciones en la argumentación jurídica. Artículos publicados en un periódico de Alicante desde 1997 hasta 2007. Luego, Ideas para una filosofía del derecho, una propuesta para el mundo latino. No tengo a la mano un libro importante, quizá el más importante, el Derecho como Argumentación. Le agradezco al doctor Manuel Atienza el haberme concedido esta entrevista. Voy a apelar a su condición de destacado profesor de Filosofía del Derecho para preguntarle ¿por qué enseñar Filosofía del Derecho? ¿Por qué le aporta esta filosofía del derecho a los profesores que enseñan derecho o básicamente a los futuros abogados? Pues yo diría que fundamentalmente lo siguiente. El derecho, por supuesto, el derecho es un fenómeno que es importante para todos los aspectos sociales. Se puede vivir sin el derecho, nuestra vida está rodeada de normas jurídicas, instituciones jurídicas, etc. El estudiante de Derecho tiene que conocer, por lo menos a grandes rasgos, cuáles son los contenidos de la regulación de su sistema jurídico para luego aplicarlos si es juez o tratar de hacer un escrito de demanda si es abogado, etcétera, etcétera. Pero todos estos contenidos están constantemente en cambio. No así los principios, digamos sí los contenidos. Entonces, una enseñanza del derecho que se centrase en el estudio de esos contenidos, de cómo está exactamente regulado tales instituciones en un sistema jurídico, tiene el riesgo de desactualizarse, digamos, rápidamente. Mientras que, si el estudio del derecho, en lugar de los contenidos, se centrase en sus aspectos más teóricos, en
en las técnicas de argumentación, en los grandes principios que le permiten a alguien conocer las bases del sistema jurídico,